Estos días estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Santos para pecadores. Y cuenta la vida de algunos santos que fueron especialmente pecadores antes de ser santos. Pues fueron muy pecadores. Por ejemplo, se cuenta la vida de San Camilo de Lelis, Camilo, que era mercenario. Él y su padre eran mercenarios y se empleaban en los distintos ejércitos o en las distintas cuadrillas que los nobles iban contratando para hacer cualquier tipo de perrerías, de guerras justas o injustas, o revanchas, o venganzas, o asesinatos. Y ahí estaba Camilo con su padre, los dos de mercenarios. Con eso ganaba mucho dinero y con ese dinero se lo apostaba en largas noches de juegos de azar, que normalmente terminaban en violentas discusiones cuando lo perdía todo, porque era bastante bestia y además mal jugador, y especialmente cuando llevaba unos cuantos litros de vino encima o había unas cuantas mujeres de las que solían acompañarle. Se cuenta también la historia, por ejemplo, de Margarita de Cortona, Santa Margarita de Cortona, que a los 16 años era, con mucho, la mujer más guapa de su pueblo y la que peor fama tenía. Y además se la había ganado a pulso, que había seducido a todos los chicos del pueblo y de los alrededores. Terminó seduciendo al noble del castillo del pueblo de al lado, con el que se fue a vivir y con el que tuvo un hijo antes de su conversión. Se cuenta la historia, por ejemplo, de Agustín, de San Agustín, que como sabéis era más listo que el hambre y terminó poniendo una escuela de retórica en Roma y luego en Milán. Tan hábil el orador que a pesar de que decía mentiras, y él sabía que eran mentiras, pero pronunciaba grandísimos discursos cuando le contrataban de día para hacerlo delante del mismo emperador de Roma, mientras que por la noche se iba de juerga también con sus amigos y con algunas mujeres, con alguna de ellas tuvo también un hijo. Y os cuento estos retazos de este libro, Santos para pecadores, porque efectivamente la historia del Evangelio de hoy es de una mujer bastante pecadora. No sé si lo era antes, pero en cualquier caso lo estaba siendo entonces. Dice el Evangelio que los fariseos y los saduceos la sorprendieron en flagrante adulterio. Yo no sé cómo se puede hacer eso, si estaban ahí debajo de la cama, o si estaban espiando con la oreja en la puerta, o qué hicieron esta gente que tenía, pues probablemente tenía mejores cosas que hacer, pero no. Y que la sorprendieron y le pusieron delante del Señor. La ley de Moisés mandaba apedrear a las adúlteras y a los adúlteros, pero el adúltero desapareció. Y efectivamente el Señor pedía que se exterminara, que se acabara con la impureza. Es lógico, no puede coexistir en el pueblo santo de Israel, igual que no puede existir en la Iglesia la impureza, no puede existir. Pero ¿quién puede exterminar a alguien? ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién está en condiciones de cumplir ese mandato que la ley establecía? Solo aquel que no la incumple nunca, solo aquel que no ha desobedecido nunca, solo aquel que es perfectamente justo. Así que, ¿quién puede hacer eso? Y le traen apresuradamente al Señor a esta mujer, que algunos dicen que era María Magdalena. Maestro, le hemos sorprendido en flagrante adulterio, la ley nos dice que la apedreemos. ¿Qué dices? El Señor escribía con el dedo en el suelo. Algunos comentaristas dicen que escribía los pecados de aquellos que le estaban acusando a la mujer. Tramposo, mentiroso, impuro, lo que sea. Otros dicen que escribía sus nombres, no sé lo que escribía. Pero evidentemente el Señor, una cosa que sí estaba haciendo era echar el freno sobre toda aquella precipitación que había conducido por impulsos a una situación que podía ser dramática. Dicen algunos que el demonio tiene prisa, y es verdad. Satanás tiene prisa, por una sencilla razón, y es que él ha perdido ya la batalla. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Satanás perdió la batalla. El mundo ha sido redimido. Así que tiene muy poco tiempo hasta que vuelva el Señor para intentar hacer todo el daño que pueda, rabioso como está, porque sabe que ha perdido. Él tiene mucha prisa. Nuestro Dios, que es eterno, va a otro ritmo. Por eso normalmente las prisas no son buenos compañeros de camino. Y por eso cuando uno va deprisa y corriendo y un poco no
con buen ritmo, sino atolondrado, como con esa precipitación interior del tipo que está a punto de caerse y va trastabillando hacia adelante y sabes que se va a pegar un golpetazo, casi siempre terminas ofendiendo a Dios y haciendo daño a tus hermanos. Y el Señor escribe con el dedo en el suelo y da tiempo a que todo se calme, a que todo se pause. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Quién puede decir de verdad que está libre de pecado? ¿Quién puede señalar a otro, juzgar a otro y condenar a otro? ¿Quién está en condiciones de hacer eso? Y da igual que sea esta mujer sorprendida en flagrante adulterio, que sea Camilo y su padre mercenarios, que sea Margarita de Cortona, que era un poco, digamos, ligera de cascos, o Agustín de Hipona, que hacía una cosa y otra. ¿Quién está en condiciones de juzgarles? ¿De verdad tú te crees mejor que ellos? ¿De verdad tú estás seguro que en su misma situación, con sus mismos condicionamientos, tú actuarías mejor, tú lo harías mejor? ¿De verdad estás convencido de eso? Y puedes poner ahí a quien quieras. A estos, como nos pilla un poco lejos, no nos hace demasiado daño. Pero si pongo ahí, por ejemplo, a, no sé, Pedro Sánchez, si pongo a Putin, si pongo a tu nuera, o a tu suegra, si pongo al vecino o al compañero de trabajo o a quien tú sabes, ¿de verdad crees que tú eres mejor? ¿De verdad estás seguro que en tu corazón eres mejor? ¿Conoces de verdad quién está en condiciones de juzgar? Y claro, el Señor les dice eso, el que esté libre del pecado tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que empezando por los más ancianos, pues empezaron a irse y se pusieron todos en fila y con las orejas gachas, como tontos, pues iban alejando. Y ojalá que nosotros nos pongamos en esa fila, claro. En la fila de los que se van, cuando los demás empiezan a acusar y están deseando tirar piedras. Que nos pongamos en esa fila, en la fila de los que no se quedan en esas circunstancias. Y puede ser una reunión de trabajo, puede ser en la fila del súper, puede ser con los amigos o con las amigas tomando un café, o puede ser con la familia en la sobremesa después de comer, o puede ser a la salida de misa, donde quieras. Pero ojalá que tú y yo, cuando llegue ese momento, digamos, mira, yo aquí no me quedo. No, yo para tirar piedras, para acusar y condenar y apedrear al prójimo, mira, conmigo no cuentes. No tengo ni idea de lo que pasa en el corazón de mis hermanos. No soy quien para juzgarles y menos para condenarles. Que los actos concretos sí, perdón, entendedme, los actos concretos sí, lo que está mal, lo que está bien, está bien. El pecado es pecado y el no pecado pues no es pecado. Eso está clarísimo. Pero a la persona que hace eso, yo qué sé lo que le pasa en el corazón. Yo qué sé qué historia tiene. ¿Qué le ha conducido a eso? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué medios ha tenido para darse cuenta, para formarse? ¿Qué presiones tiene a su alrededor? ¿Qué condicionamientos tiene en su alma? ¿Qué heridas ha vivido en su juventud? Yo no tengo ni idea. Yo no entro en esa fila. Señor, ayúdame a quitarme de en medio. Y entonces cuando ya se han ido todos, Jesús mira. Y Jesús mira y es otra cosa. Lo hemos escuchado en la primera lectura tan bonita del profeta Isaías, que decía, mirad, estoy haciendo algo nuevo, está brotando, ¿no lo notáis? Es un camino en el desierto, son corrientes de agua en el yermo. Daré de beber a mi pueblo elegido. Y eso para esta mujer es una mirada que va mucho más allá de sus apariencias, de la apariencia física, que va más allá de la imagen que proyecta hacia los demás, que va más allá del comportamiento moral que haya podido tener. Es una mirada que va atravesando hasta que llega al núcleo de lo íntimo de la persona y que es capaz de reconocer en esta mujer a una hija de Dios, a alguien amada infinitamente por Jesucristo. Una mirada que la restaura.
Y ella pasa del miedo, porque le iban a matar, a la vergüenza, al saberse mirada por Cristo. Y de la vergüenza, al darse cuenta de cómo la está mirando, al agradecimiento y al amor, para no separarse nunca. Esto es lo que hace el Señor. Y cuando uno lee en este libro que os decía, Santos para Pecadores, la historia de San Camilo de Lelis, o de Santa Margarita de Cortona, o de San Agustín de Hipona, o la historia, por ejemplo, sale de San Juan de Dios, o San Juan de la Cruz, y otras historias de hombres que han vivido situaciones muy complejas, el común denominador de todos, la experiencia que todos hemos tenido, es la experiencia de haber sido mirados mucho más allá de la apariencia y mucho más abajo y más en lo profundo de nuestro propio comportamiento ante un Dios que dice: no te juzgo, no te condeno, porque tú eres mucho más que lo que haces. Pero no peques más, hijo mío, que te quiero tanto, que te quiero santo. Y eso es la Iglesia. No sé si aquí hay alguien que no peque. La Virgen María, la única. Somos una panda todos de pecadores. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, sin más. Hombre, hay algún santo en la historia, ¿verdad? Dicen de Santa Teresita de Lisieux, ella cuenta la historia de un alma que cuando se confesó para su profesión solemne como carmelita, y en el Carmelo de Lisieux, el sacerdote le dijo: hija mía, tú nunca has perdido la gracia bautismal. O sea, nunca había cometido un solo pecado mortal. Bueno, es un santo que nunca rompió un plato. Bueno, pues ahí está ella, y debe haber 2 o 3 más en la lista. El resto todos nos hemos caído 1000 veces. Y nos caemos y nos embarramos y nos levantamos y nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar y estamos así toda la vida. Y un día te caes y te levantas, y cuando te levantas te das cuenta que estás en el cielo, donde está el Señor, y te da un abrazo, luego te limpias un poquito y pasas a estar con Él. Por eso la experiencia más cristiana, más profundamente católica, es la confesión, que es sencillamente el reconocimiento habitual de que tengo pecados, de que no estoy a la altura, de que lo hago mal. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Si tú no vales porque lo hagas bien, si tu precio, si tu valor no lo determina tu moralidad, ni la imagen de los demás, ni los aplausos que te puedan dar. Si tú vales lo que dice Cristo, y Cristo te mira y dice, escribe San Pablo en una de las cartas: hijos míos, habéis sido comprados a un precio muy alto, al precio de la sangre de Cristo. Ese es tu valor. Que no te dé vergüenza reconocer tus pecados y pedir perdón a Dios todas las veces. ¿Cuánto? Todas las semanas, cada 15 días. Don Alfredo lo sabe, debe estar ahí en la sacristía. Yo me confieso con él pues todas las semanas, y alguna semana pues más de una vez necesito confesarme, la verdad. Y no es humildad, es la realidad. Que no nos dé vergüenza confesarnos, que no nos dé vergüenza reconocer nuestro pecado, y que conociendo nuestro pecado y confesándonos, nos quitemos de ese grupito que está señalando, juzgando y condenando porque no somos mejores que nadie. Mira, luego San Camilo de Lelis, pues fíjate, la congregación de los Camilos, una maravilla, está haciendo una labor impresionante. Santa Margarita de Cortona fue religiosa, preciosa, hizo un bien maravilloso, una labor de caridad extraordinaria. San Agustín de Hipona, imaginaos, el obispo de Cartago, la ciudad de Dios, de Trinitate, unos escritos espectaculares. Bueno, pues es que el Señor, cuando te pones en tu sitio y te pones en sus manos, te levanta. Por eso dice la Virgen que Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Que la Virgen María nos ayude a humillarnos, reconociendo nuestros pecados delante de Dios, para que Él pueda enaltecernos y hacernos santos. Que así sea.